¿Cómo les va a todos ustedes? Les saludo con mucho afecto y con un agradecimiento porque siguen paso a paso el contenido de mi libro, El Mensajero Supremo de Dios, lleno de fe, de entusiasmo y además con el compromiso que tengo con Dios y con su Hijo Jesucristo. Entonces, miren, voy a seguir continuando practicando sobre el Evangelio de Juan, porque miren, nadie, nadie pudo ser discípulo, por ejemplo, después de sus 12 apóstoles en el inicio de la cristiandad. O sea, aunque seguir a Cristo, o sea, en la modalidad de abandonarse totalmente para seguirlo, que el tiempo proporciona a los que entregamos nuestro amor, ese respeto, sacrificando mucho por él. También podemos considerarnos sus discípulos de la era después de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir discípulo? El que aprende o se deja enseñar. Por otro lado, existe una incongruencia en lo que supone que el Hijo de Dios dijo respecto a quién es el Padre, por ejemplo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Eso es lo que dijo Juan. Juan en 8, versículo 38. O sea, es lo que dijo Juan. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. O sea, él no estuvo con su Padre. Digo, desde chico sí, pero no convivió con él como cualquier ser humano, como cualquier hijo del hombre. Entonces, este, son cosas, pero que Juan lo establece. O sea, miren, se refería Juan al patriarca, por ejemplo, Abraham, cuando el Hijo de Dios dijera, según Juan, sé que sois descendientes de Abraham. Eso es lo que dice Juan en 8, versículo 37, que lo que dijo Jesús, o sea, Jesucristo. Sé que sois, como dice, sé que sois descendientes de Abraham. No es cierto. Bueno, ¿por qué no estaba ahí Mateo o posiblemente Marcos, tal vez? O sea, cuando en realidad creo que Jesucristo fue muy claro al decirnos a todos quién es el único Padre, el que tenemos, y que nos dice en el Evangelio según San Mateo, el Espíritu de vuestro Padre está en los cielos. Eso es lo que dijo Jesucristo. Mateo lo tiene en el apartado 10, versículos 20. O también, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. También lo maneja Mateo en 18, versículo 14. Y por supuesto, en esos dos casos se refería a Dios y no a Abraham. Cuando uno de los mandamientos de Dios nos dice que honrarás y amarás a tu padre y madre, es lo que dijo que Jesucristo. Y más bien repitió lo que su padre le dijo, porque pues, ya lo había establecido él. Hablaba del producto biológico que utilizó el creador, pues, para traernos al mundo. Y termina diciéndonos esto: el creador, Dios, es el Padre primero por sobre todas las cosas. O sea, la palabra padre y madre en la tierra es una forma de identificar a quienes participaron en nuestra concepción. Siempre lo he dicho. Es una pregunta que debemos hacernos para entender la creación. O sea, ustedes tienen que hacerse esta pregunta. ¿Por qué unos nacen y otros no? ¿Por qué yo nací y mis otros hermanos no? Es una pregunta que hay que contestarse siempre. Voy a tratar de explicarles a ustedes lo que yo siento a través de esto. Me explico, mira, atendamos lo siguiente. Cada hombre en estado normal, reproductivo, produce en su organismo un promedio de 150 millones de espermatozoides diarios que se encuentran listos para ser depositados en la glándula seminal y ser enviados por el propio organismo hacia la matriz y finalmente pues, a las trompas del falopio de una mujer fértil, o sea, de estos, en buenas condiciones.
porque algunos no tienen cola, otros cabeza y otros son débiles para tal esfuerzo y recorrido. O sea, imaginemos ustedes que nuestro procreador o padre terrenal esperó 4 días, por ejemplo, así, para realizar algún acto sexual con su mujer, con esa mujer, para permitir la fecundación del óvulo de nuestra madre. O sea, estamos hablando de una entrada de 600 millones de espermatozoides en 4 días, de los cuales solamente uno, es muy importante lo que le estoy diciendo, solamente uno llegará a su destino, o sea, normalmente, porque el propio óvulo tiene el óvulo de la mujer tiene la instrucción de permitir la entrada a ese uno por lo regular o más de las células reproductivas masculinas. Los espermatozoides, ustedes ya saben de qué se tratan los espermatozoides, y si no, alguien les va a decir, ¿no? Los espermatozoides que llegan tratan de entrar al óvulo como es su función natural. O sea, no obstante, Dios ya eligió al que entrará para formar a un nuevo ser. Solamente uno fue seleccionado pues, por nuestro Creador divino para participar en la formación de un nuevo ser único. Nadie está como uno es único en todo el mundo. Muriendo los demás espermatozoides a su alrededor o dentro del cuerpo de la madre, que los absorberá, algunos más que serán arrojados al exterior por los fluidos vaginales para que la instrucción de la creación se lleve a cabo. Ese es el milagro de la vida. Apréndaselo bien, se los digo, lo he analizado tanto, o sea, por ciencia, por consecuencia, por lo que sea. Cada uno de nosotros tuvimos la fortuna de ser elegidos por Dios para enteraros del significado de la existencia, proporcionándonos la oportunidad de disfrutarla y prepararnos para el encuentro en el reino de los cielos. O sea, sin embargo, dentro de la libertad, Él sabe, Dios, Él sabe exactamente el destino de cada uno. Y muchos se preguntarán, lógico, ¿no? ¿Por qué nuestro Creador no decide que todos seamos iguales, amorosos, bondadosos, sencillos, humildes, en fin, no pecadores? Porque el objeto de su creación de Dios no fue hacernos perfectos. Dios es el único perfecto al lado de su Hijo. Jesucristo que logra la perfección a su lado. Nos dio la oportunidad al vivir de disfrutar nuestras capacidades e inteligencia para nobles objetivos, para que aprendiéramos el valor de la vida. O sea, nos da la oportunidad de aprovechar la vida, de disfrutarla y de todo lo que usted se puede imaginar, porque esa fue su esperanza y deseos al dejarnos libres. Aprendamos entonces a controlar hasta un nivel sensato el disfrute de nuestros sentidos y de nuestros deseos. O sea, como sabía Dios que eso no sería posible, se vio en la necesidad de castigar y continuó haciéndolo a su pueblo elegido, o sea, a los hijos de Israel. Ya nos ha enviando, no sé, los suficientes mensajes para que rectifiquemos nuestra forma de vivir y actuar antes del juicio final. O sea, de otra forma, seguramente nos tiene preparados otro tipo de castigos o advertencias. Algo así como sucedió, por ejemplo, el cáncer, el SIDA, los defectos físicos, las debilidades, y cualquier enfermedad o desgracia que algunos sufren o van a sufrir y otros no sufrimos o no vamos a sufrir. ¿Por qué algunos, o sea, yo hago esa pregunta, pero es que siempre, o sea, siempre la hago, y se las hago a ustedes. ¿Por qué algunos sí y por qué algunos no? Nuestro creador sabe por qué lo hace, porque Él es el único que sabe cuándo nacemos, quiénes nacemos y cuándo vamos a morir. ¿Cómo y por qué? Así de fácil. Que lo acepte el que esté convencido de aceptarlo.
O sea, miren, cuando Juan relata, por ejemplo, sois de vuestro padre el diablo, lo van a encontrar en Juan 8, versículos 39 al 47. En esta parte encontramos una gran confusión en la que supuestamente dijo el Hijo de Dios lo siguiente, según Juan, sé que sois descendientes de Abraham, por favor. Esto lo van a encontrar en el apartado 8, versículo 37. Eso lo constituye como hijos de patriarca del pueblo israelita. Abraham. Después los judíos le responden a Jesucristo. Nuestro Padre es hijo de Dios, les dicen. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Eso es lo que dice Juan. Entonces, ¿dónde lo van? En Juan 8, versículo 41. Hasta ese momento, hasta este momento, ya todos sabemos que tanto Jesucristo como los judíos aceptaron que Abraham es el padre. Sí, y de pronto esos mismos judíos, sorprendente, dicen lo siguiente: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Es una contradicción tremenda. ¿En qué quedamos, amigos judíos? Con todo el respeto que les tengo. Entonces Jesucristo se supone que les dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Eso dice Juan en el apartado 8 y versículo 4. O sea, justificándolo porque Satanás fue asesino y como ellos lo querían matar, bueno, Juan coloca al Hijo de Dios como un ser reclamador, recriminador y acusador, sabiendo que Jesucristo es el ejemplo más grande de amor y perdón jamás conocido. El diablo o Satanás tuvo solamente un encuentro con el Hijo de Dios cuando quiso tentarlo para que rompiera el ayuno. Esto lo van a encontrar en Mateo 4, versículos 1 al 11. Y este diablo, o sea, no presentó signos de ser asesino o malvado. O sea, posiblemente de abusivo y pecador, pero nada más. Y tal fue la condescendencia amorosa hacia todos, que a Satanás le dijo solamente, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto lo van a encontrar en Mateo 4, versículo 10. O sea, para que demos la validez que corresponde, digo, a cada relato, insistiré en ello. Lo que nos dijo Mateo fue apoyado por la investigación y la experiencia de Marcos y Lucas. O sea, lo escrito por Marcos y Lucas en sus evangelios. Así que Juan no queda muy bien sustentado. O sea, no tiene sustentación, apoyo. Para terminar esta parte, preguntaré a todos, a quienes realizaron la última revisión de la Biblia, como decía por ahí en 1600, sin que, digamos, sin que intenten modificarla de fondo. O sea, que me expliquen qué es lo que significa realmente, por ejemplo, es una palabra, redarguye. ¿Qué es eso? Esto lo van a encontrar en Juan 8, versículo 46. Porque la verdad, ni el mejor diccionario de la lengua común existe con claridad esa palabra que no indique que se trata de la tercera persona singular en presente indicativo o la segunda en singular imperativo, o convertir contra él lo que hace, lo que nos deja igual. ¿Para qué tantas confusiones, Juan? Pero bueno, no, ¿para qué voy a criticar más a Juan? Yo sé que fue favorito de Jesucristo, pero bueno, digo que Jesucristo no iba a revisar lo que iba a escribir Juan, definitivamente, ¿no? Ya sabrá que Dios como lo juzga. Miren, en la preexistencia de Cristo, cuando Juan lo establece, en Juan octavo de 48 al 59 versículos, continúan las confusiones y afirmaciones incoherentes. Por ejemplo, se supone que dijo Jesucristo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esto lo van a encontrar en Juan 8 versículo 51. Es una promesa descabellada a todo buen cristiano,
O sea, que pudo creerse tal afirmación. Sobre todo si procediera del Hijo de Dios, lo cual sinceramente no lo creo. Perdón, pero no lo creo. Porque una cosa es que nos pidiera arrepentimiento de nuestros pecados, exactamente, para alcanzar el perdón y lograr la vida eterna. Y otro que si respetamos estrictamente los mandamientos y ordenanzas de Dios, ya no moriríamos. Porque entonces no sabría decirles de qué muerte hablaba Juan. O sea, de la muerte material, o de que morimos, no morirá nuestra vida espiritual. No sé qué quiso decir Juan con esas frases. Entonces yo me voy al análisis concienzudo de lo que tiene su evangelio. Miren, más adelante Jesucristo expresó lo que dice Juan en su evangelio. Dice que Jesucristo expresó, Abraham nuestro Padre. Esto lo van a encontrar en Juan 8, versículo 56. ¿En qué quedamos, Juan? ¿Qué fue realmente lo que lo que dijo el Hijo de Dios? ¿Quién es el padre de los judíos? ¿El diablo o Abraham? No sé. Y aquí el ofendido sería Abraham, quien se encuentra en gracia con Dios en el reino de los cielos. Es un largo relato que parece una novela mal estructurada. Aquí Juan, que posiblemente es el menos culpable, porque seguramente ni se enteró que hicieron los supuestos plagiarios con su documento original. Yo siento que hubo plagiarios de su documento original que él escribió. O sea, ¿qué quiere decir plagiar? Plagiar es que copian o imitan voluntariamente una obra ajena, especialmente literarias o artística. O sea, con eso de que decían que era el apóstol preferido, no sé, si fuese periodo, eso respeto mucho lo que se dice en la Biblia, pero pues no sé, ¿no? Porque ni lo vi ni lo constaté. Yo nada más observo y analizo lo que leo. Miren, por ejemplo, que robaron los pensamientos originales del apóstol de Juan. Así yo lo pienso y así lo creo. Así siento que me lo dice Dios con sus mensajes, como debo considerar el cuarto evangelio. Tal vez con dureza, pero con la verdad en la palabra. O sea, no se puede asegurar que Jesucristo dijo lo que no dijo. ¿Cómo vamos a poner palabras a Jesucristo? Es una ofensa para él. O sea, como esto que dijo Juan, antes de Abraham fuese yo soy. ¿De qué se trata, Juan? ¿O quiénes te volaron el documento? El que copiaron el documento, lo transformaron, qué sé yo, en algún momento dado en la historia bíblica. Esto lo van a encontrar en Juan 8 y versículo 58. Miren, la única ocasión aceptable y respetuosa que Jesucristo hace de líder de la dinastía israelí al ubicarlo al lado de Dios en el reino de los cielos. Esto lo van a encontrar en Mateo 8, versículo 11. Y lo peor de todo, para cerrar este penoso capítulo del Evangelio según San Juan, es mostrar a un hijo de Dios temeroso, que se esconde, huye de la agresión de los responsables, posiblemente ya ni vivían, por supuesto, de lo que se reescribió y de quienes siguen fomentando y divulgando esa insensatez. Para mí es una insensatez. Bueno, creo que sí, lo que es insensato es que no piensa y actúa con buen juicio y moderación. Que Jesucristo nos enseñó cómo comportarnos ante nuestros enemigos. Lo que dijo Jesucristo es verdadero. Escúchenlo bien. Dijo Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto lo está en Mateo 5, versículo 44. ¿Qué nos quiso hacer entender Jesús con todo? Lo que acabo de decirles. ¿Qué nos quiso decir que es tan importante un mensaje tan importante del mensajero supremo de Dios? O sea, cuando habla de los enemigos, Jesús es la expresión radical de la enemistad.
el antagonismo exacerbado o el desacuerdo extremo, innegociable e intolerante entre entes sociales, políticos, religiones y etcétera. O sea, por ejemplo, ¿qué quiere decir maldecir? Maldecir, pedir y desear que se le ocurra un mal a alguien, sobre todo si para hacerlo se usan supuestamente poderes sobrenaturales. La palabra aborrecer, le estoy diciendo lo que dijo Jesucristo, aborrecer nos quiso decir Jesucristo de sentir un gran rechazo o antipatías ante una persona o cosa. Cuando Jesucristo menciona ultrajar, esto quiere decir insultar u ofender la dignidad o el honor de una persona, especialmente mediante acusaciones injustas. Otra cosa, la perseguir, cuando Jesucristo habla de perseguir, ¿qué quiere decir eso? Pues seguir a una persona o buscarla por todas partes, molestándola o asediándola. Miren, en Jesús, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, esto lo van a encontrar también mencionado en Juan 9, del versículo 1 al 12. O sea, cuando lo menciona Juan, este acontecimiento, que Jesús sana a un ciego de nacimiento, o sea, la verdad, no encuentro suficientes argumentos como para ser válido, a pesar de que se apoya en el relato que hace Mateo. Y que por desgracia para Juan, o para quien lo relacionó con este hecho, en Juan se dice que el Hijo de Dios expresó, entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esto lo van a encontrar en Juan 9, versículo 5. Debemos entender que cuando Jesucristo murió, o sea, ¿perdimos la luz? Me pregunto. Puede ser si se tratara de su presencia o imagen física como hijo del hombre, pero como hijo de Dios obtuvimos los hermosos e iluminados beneficios de la palabra de Dios, a través del cristianismo. Y recordemos que Jesucristo nos dijo que no era esa luz, sino vosotros, que con nuestras buenas obras glorifiquemos a Dios. Esto lo pueden encontrar en Mateo 5, versículo 16. En la segunda escena de este relato, que nos presenta Juan, dijo, los fariseos interrogan al ciego sanado. Esto lo van a encontrar en Juan 9, versículos 13 al 34. Es otra larga y confusa descripción de hechos, en donde se resaltan algunos puntos. Por ejemplo, los fariseos le dicen a quien fue ciego, que es discípulo de Jesucristo, ¿en qué momento lo eligió el Hijo de Dios como apóstol? Y después dicen que ellos sí son discípulos de Moisés. ¿Serán también sacerdotes de Dios? Hablando sobre los rituales en el Antiguo Testamento. Eso lo van a encontrar en Juan 9, versículo 28. La parte oculta a esta enseñanza es que debemos temer a Dios para que nos escuche, aunque seamos pecadores. Esto lo dice Juan, lo hizo Juan, lo dice Juan, lo escribe en su evangelio. Dice, debemos temer a Dios para que nos escuche, aunque seamos pecadores. Pero eso sí, debemos tener miedo de Él, no amor. Eso está en Juan 9, versículo 31. Estoy anotando textualmente lo que se supone de una persona que siendo ciego, de pronto se convirtió en un conocedor espiritual y un experto teólogo. O sea, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese escucha. O sea, es una parte que se encuentra conectada, por ejemplo, a una parábola, a la palabra del redil y Jesús, el buen pastor. Esto lo menciona Juan en su artículo 10, versículo 1 al 21. Aquí repite Juan, o los responsables de esta expresión religiosa, que señala a Jesucristo como único y superior, aún sobre su Padre. Estoy de acuerdo que sea un buen pastor, pero mejor diría que es el líder de los pastores. Mejor que su Padre, ninguno. Entendamos que el Hijo de Dios no pudo haberse expresado de la manera como lo muestra Juan,
O sea, no imagino a Jesucristo mostrándonos egolatría, por ejemplo, que sea egoísta. La egolatría quiere decir que sea que se quiera a sí mismo, pues todo considerándonos el mejor de todos. O sea, mire, cuando Juan dice, el hijo Juan escribe que dice que el Hijo de Dios, que esto es lo que dijo. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero los que oyeron las ovejas. Por eso está en Juan 10, versículo 8. O sea, eso incluye un desprecio. Por lo pronto a Moisés y a Juan el Bautista. O sea, un apunte totalmente contrario al espíritu de bondad de Jesucristo. Más adelante nos muestra a un hijo de Dios, o sea, prepotente y vanidoso. Cuando se asegura que Jesucristo expresó, según Juan, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esto lo van a encontrar en Juan 10, versículo 17. Nos dice que Dios lo ama, porque es libre y hace su voluntad. Y enseguida se menciona, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, o sea, la vida. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto lo dice Juan en 10 y versículo 18. Ay, Juan. Bueno, en primer lugar, Dios determinó su sacrificio y nunca Jesucristo. Mencionó que se encontraba por encima de su Padre. Esto lo va a encontrar en Mateo 20, para que ustedes puedan hacer comparaciones. Artículo 26, versículo 39 al 42, en donde nos dice Mateo lo que realmente dijo el Hijo de Dios. Por eso le creo a Mateo, porque es muy coherente y llega muy bien en lo que es la narración. No es un cuento de Mateo. O sea, Mateo dijo que Jesucristo es lo que dijo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Además, Jesucristo dice, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pues esto también está manejado y estaba en sus evangelios, tanto Marcos y Lucas. Mostraron su acuerdo al coincidir con esas expresiones. Entonces, ¿por qué Juan viene y algo hace totalmente diferente o contrario a lo que dijo Jesucristo? Continuando con la actitud equivocada del Evangelio, para mí, según San Juan, para lograr, por ejemplo, los judíos rechazan a Jesús. Esto lo van a encontrar en Juan 10, con 22 y 42 versículos. Siguen ubicando, por ejemplo, a Jesucristo como el gran pastor de las ovejas, siempre y cuando lo sigan únicamente a Él, porque lo conocen y lo aceptan. Lo malo es que insisten en transformarlo de un hijo de Dios sencillo, compartido y amoroso en un ser que está por sobre todas las cosas, excepto de Dios. Encuentro una terrible contradicción de lenguaje, de contenido y de voluntades. O sea, que no de intenciones, sino de voluntades. La intención de este párrafo es que creamos que Jesucristo es Dios mismo, que Él es Dios finalmente. Es una contradicción impresionante. O sea, las obras, cuando Juan establece en su artículo 10, versículo 10, 25, cuando dijo que Jesucristo dijo esto, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, o sea, que Jesucristo dice que las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Otra cosa que dice, mis ovejas oyen mi voz, esto en Juan 10, versículo 27. O también en Juan 10, 28, y yo les doy vida eterna. Jesucristo no da vida eterna, ni las ovejas lo van a perseguir. Bueno, yo me pregunto, con todo respeto, si yo todo lo que hago en nombre de mi Padre, entonces nada poseo, ni ovejas, ni vida, ni actos, ni decisiones propias, me pregunto. Yo y el Padre uno somos, dijo Juan.
en 10, versículo 30. Yo y el Padre uno, yo y el Padre son uno somos. No es cierto, Jesucristo lo separó. Yo soy como el Padre, entonces soy Dios, diría Jesucristo. Otra frase de Juan decía, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Esto lo van a encontrar en Juan 10, versículo 32. O sea, yo me pregunto, si soy Dios, o sea, diría Jesucristo, si soy Dios, ¿por qué muestro las obras de mi Padre? ¿Dónde está el Padre si yo soy el Dios? Yo no tengo nadie encima, ¿no? Es una incoherencia tremenda. Y Juan nos insiste que el Hijo de Dios nos dijo, el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjese nada más. Esto está en Juan 10, versículo 38. ¿Será que Juan o los que diseñaron y modificaron este evangelio de Juan trataban de eliminar la imagen divina de nuestro Creador? Aunque no lo identifique físicamente como a su Hijo, ¿no? Por supuesto. Precisamente por no captarlo con ninguno de nuestros sentidos. Miren, muy pobre favor le hicieron a Jesucristo en esta absurda descripción teológica de la dualidad manejada Dios, Hijo de Dios, totalmente incoherente. Para terminar de establecer la jerarquía de cada cual en la historia de la vida, existencia y el origen de todo, desde el principio primero de todas las cosas, menciono esta frase que expresó, así lo creo y así lo acepto. Jesucristo, así lo dijo el Hijo de Dios. Es una gran frase del Hijo de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo van a encontrar en Mateo 27, versículo 46. Eso es lo que dijo Jesucristo cuando estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, no, él no era el Padre de sí mismo. Por favor. Mire, les repito, es una frase que ya les dije en algún momento. Por favor. Primero es Dios, antes que nada y todo. Primero Dios, después de Él, Jesucristo. Y después, todos, el que quieran ustedes. Me dio mucho gusto exponerles esto. Les agradezco mucho su atención a este libro, que es una pasión para mí enorme. Pero además les digo, no estoy inventando nada. Un análisis profundo de la Biblia para entender qué es lo que quiso decir Jesucristo. Yo me metí, hace muchos años, estuve al lado de Jesucristo. Permíteme, maestro, déjame entenderte lo que dijiste. Todas tus palabras, tus parábolas, déjame entenderte si Dios me está permitiendo hacer. Bueno, como sea, es algo que lo hice con mucho gusto y sobre todo sin esperar nada. Cumplir el mandato de Dios para traerme en este planeta y a mi vida. Estoy tratando de cumplir no solamente con él, sino también con su Hijo Jesucristo. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien y como siempre, en nombre de Jesucristo, en nombre de Dios y sobre todo de Jesucristo, yo los bendigo.